Hola, gente linda. Alguien que me dé señales de vida. ¿Me están escuchando? Bueno, voy a hacer de cuenta que hay gente del otro lado. La verdad que para mí, hola Lucía, gracias por dar señales de vida. Quería saber si había alguien para no parecer loca y hablar sola. Bueno, mi nombre es Leticia Luque y soy licenciada en psicología y además tengo un par de títulos en informática y no estoy diciendo esto simplemente para que crean que soy una agrandada, sino para aclarar por qué siendo psicóloga vamos a conversar un rato sobre tecnologías. Gracias por la bienvenida. Espero que la charla sea interesante, ¿sí? Voy a tratar de estar atenta a lo que me escriban y tratar de contestar a aquello que me pregunten. Mientras nadie me pregunte nada, hablo sola y después conversamos. Bueno, hola Lili, mi llegada a la informática en relación con los adultos mayores tuvo que ver con una invitación que recibí por una situación circunstancial para ser docente de los talleres de informática del programa universitario para adultos mayores allá en el año 98, o sea, hace bastante tiempo. Y en ese contexto empecé a hacer investigaciones asociadas a vejez y a adultos mayores bajo la dirección de la benemérita magíster Cristina Burba Pons, que en ese momento era la secretaria académica de ese programa. Y entre los primeros temas que trabajamos el tema del viejismo, trabajamos nada más y nada menos que ese conjunto de mitos y de prejuicios que hay sobre la vejez y que terminan desencadenando comportamientos de discriminación hacia los adultos mayores. En ese marco de esa investigación y de las que siguieron a eso, yo que soy como muy curiosa, encontré unos artículos que hablaban acerca de la tecnofobia o el rechazo a la tecnología y había unos textos que decían que ese rechazo o esa ansiedad frente a la tecnología iba a desaparecer cuando desapareciese esa generación de adultos mayores. O sea que asociaban el rechazo a la tecnología directamente a la edad que tenían las personas, ¿no? Y para mí eso fue muy llamativo porque yo era docente de talleres de tecnología y veía algo bien distinto en los adultos mayores. Y me interesó tanto el tema que terminé haciendo mi tesis doctoral asociada a eso, pero no asociada a la vejez, sino asociada a la tecnología en general y a todas las edades que abarca la etapa adulta de la vida, o sea, desde 25 años en adelante. ¿Y cuál les parece que puede haber sido el resultado que obtuve? Obtuve muchos resultados, ¿no? Eh, y uno de los resultados más interesantes eh, fue el hecho de descubrir que en realidad no eran los adultos mayores los que sentían ansiedad y rechazo frente a las tecnologías. No es que no había tecnofobia, sino que en realidad el trastorno está más asociado a otras cosas, como por ejemplo el hecho de ser un docente que se ve obligado a utilizar tecnologías para dar clase, todos los administrativos que se habían visto en la necesidad de aprender a usar, por ejemplo, hojas de cálculo cuando no querían hacerlo, toda la gente que se había quedado sin trabajo de fábricas como Fiat o Renault, ¿se acuerdan? Que a raíz de la robotización fueron desplazados de sus cargos. Toda esa gente era la gente que tenía ansiedad o rechazo hacia las tecnologías en general y en particular a aquellas que eran de tipo digitales. ¿Y qué pasaba con los adultos mayores de nuestro contexto?
Los adultos mayores de nuestro contexto en realidad se mostraban más bien de tipo indiferentes. Había un grupito chiquito que los quería usar, que eran los que iban a cosas como los talleres de informática, y había un gran número de adultos mayores que decían, en realidad no me interesa, en realidad no me importa, en realidad no tengo ganas de aprender a hacer algo más. O sea, había un nivel de indiferencia o de desinterés hacia la tecnología. Pero tengan presente que estoy hablando de año 99, 2000, que 20 años después parece que hace un siglo. Dejo un ratitito eso de la indiferencia y ya lo retomo. Eh, Dando los talleres de informática, empecé dando cosas como un procesador de texto, porque el interés de la gente era hacer cosas como tipear la novela que habían escrito en unos cuadernos y que querían pasarlas por computadora, o las poesías y los cuentos que escribían en un taller literario al cual iban, o usar el Paint para pintar y dibujar, como para aprender a usar la computadora, o simplemente jugar videojuegos para no tener que conversar con el marido tantas horas durante la noche. O sea, esos eran los intereses. Pero de a poquito esos intereses fueron cambiando, se fueron modificando, ¿no? Y entonces de pronto apareció gente que reclamaba otras capacitaciones, otros talleres, porque querían hacer otras cosas. Por ejemplo, eh, chatear con gente que no conocían. O sea, aprender a usar las salas de chat que en un momento se pusieron de moda y entonces era el boom del momento, esto de entrar a una sala donde se conversaba de X tema o se buscaba pareja y encontrarse con desconocidos, encontrarse en el ciberespacio con desconocidos y entablar una conversación y una posible relación con una persona a la que solo se conocía por un nickname, por un name que había elegido para poner en una sala de chat. Empezaron a aparecer personas que querían hacer cosas como eh, crear una lista de contactos para poder mandar tarjetitas de Navidad por correo electrónico. No querían aprender a usar el correo electrónico, querían aprender a hacer cosas complejas como crear una lista de contactos. Estaban aquellos que reclamaban hacer cosas como generar un videíto con música de fondo y con fotografías para mandarle a sus hijos en Europa. Estamos hablando de cosas que no son simples de hacer, ¿no? Por ejemplo, armar una página web para vender las artesanías que hace mi hijo que está sin trabajo. Ahora se hace una página web usando Wix y en un día tenés un sitio entero diseñado porque las plantillas lo permiten. Antes había que tener un conocimiento bastante elevado, digamos, un conocimiento que requería bastante entrenamiento. Lo mismo armar un video. Ahora uno en un rato o en una tarde puede armar un video en el Active Presenter que antes requería muchísimas horas y varios días de producción. Entonces, lo que estoy diciendo es que había adultos mayores interesados en hacer esas cosas y hacer ese esfuerzo. Y lo que estoy tratando de marcar es que los intereses fueron cambiando y el número de adultos mayores interesados en usar tecnologías de la información y de la comunicación fue aumentando y se fue complejizando. Y entonces acá la pregunta es, ¿qué pasó? Y ahí necesito que alguien de ustedes me conteste, a ver si están atentos a lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que esos intereses cambiaran y que además aumentaran el número de adultos mayores interesados en esto? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien se arriesga? ¿No? Bueno, a ver. Eh, ¿Qué estaba cambiando? Estaba cambiando básicamente nuestra vida. ¿Sí?
¿Qué cosa estaba cambiando nuestra vida en los primeros años de este siglo? ¿Qué fue lo que generó el cambio, ¿sí?, en los intereses de los adultos mayores y en la vida humana en general? En las maneras de comprar, en las maneras de vincularnos, en las maneras de trabajar, en las maneras de estudiar. ¿Qué produjo esa revolución? Entre comillas, porque no hay una revolución. ¿Mm? Bueno, a ver, el cambio lo produjo Internet, ¿sí? El cambio lo produjo la W, más que la Internet. ¿Alguno se acuerda cuándo nació Internet? Tampoco. Bueno, a ver, Internet surgió en la década de los 50, allá después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde allá hasta la década de los 90 no generó ningún gran cambio. El cambio se produjo a partir de la aparición de la W y de la posibilidad de que las tecnologías se popularizaran, de que las personas comunes sin conocimiento de informática empezaran a utilizar Internet de manera fácil y pudiesen hacer cosas como leer el diario o visitar un museo en Francia sin necesidad de moverse de la casa o sin necesidad de gastar dinero en eso, ¿sí? Internet fue generando una modificación paulatina en nuestra vida y nunca se produjo la famosa revolución que se había predicho. Y no me estoy contradiciendo, porque te van a decir, bueno, ¿cambió o no cambió nuestra vida con Internet y la W? Sí cambió, pero no cambió a manera de revolución. Una revolución hubiese sido que, por ejemplo, bajasen unos marcianitos con tecnología y dijeran de ahora en más la vida humana tiene esta u otra forma y nos olvidamos de lo que se hacía hasta acá. No, eso no ocurrió. Las tecnologías manejadas o dominadas desde Internet se fueron metiendo de a poquito en nuestra existencia y cambiaron la existencia de todos, incluidos los adultos mayores, incluidos aquellos que fueron convirtiéndose paulatinamente en adultos mayores. Y van a cambiar la vida de cada uno de nosotros porque todos vamos hacia la etapa de la vejez en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas que más cambió fue el uso de los medios de comunicación. ¿Qué radio o qué diario existiría actualmente si no hubiese sido porque empezaron a utilizar Internet y a transmitir sus programas a través de Internet o a publicar sus noticias a través de Internet? Internet empezó a dirigir los medios, esos medios que son socializadores de los seres humanos, y de la misma forma se fue metiendo en todas y en cada una de nuestras instancias de la vida cotidiana, ¿sí? A tal punto de que en este momento no podríamos concebir la vida sin Internet. Y van a decir que estoy exagerando, pero si les pido que intenten pensar en cosas como el trabajo o la educación actualmente, sin las tecnologías y sin Internet específicamente, se nos hace bastante complicado, porque la mayoría ya ni siquiera se acuerda de cómo era esa existencia sin tecnologías de información y la comunicación, y específicamente sin Internet, ¿no? Los teléfonos, por ejemplo, la telefonía celular, que se empezó a abaratar también más o menos por el 98-99, cambiaron porque el Messenger, que era la manera de chatear más popular en Internet, inspiró el uso de los mensajes de textos cortos en los celulares y los celulares también se abarataron y las comunicaciones también se abarataron
Y eso también fue generando una manera de vincularnos distintos, ¿sí? También se nos metió en la vida el teléfono móvil a tal punto de que en este momento ya se considera una prótesis de nuestro cuerpo. E Internet y los teléfonos móviles han cambiado nuestra percepción de tiempo y nuestra percepción de espacio. Han cambiado a tal punto nuestra percepción de tiempo que todos tenemos la sensación de que los años se pasan cada vez más rápido, o que los minutos o los días se pasan cada vez más rápido, no se pasan cada vez más rápido, porque los días siguen teniendo 24 horas y los años siguen teniendo 365 días, y sin embargo tenemos la sensación de que cada vez se nos van más rápido y se nos van tragados por el tiempo que gastamos en el uso de dispositivos tecnológicos, aunque ustedes no lo crean. Una sesión de chat con un amigo de media hora insume un ejercicio atencional que hace que pongamos la cabeza en eso, y cuando queremos acordar estamos cansados de haber sostenido una conversación y en realidad es que el tiempo se nos fue en el uso de una prestación tecnológica y no hemos hecho ninguna otra cosa productiva mientras hacíamos eso, ¿no? Eso también ha modificado y ha perjudicado la producción laboral y el rendimiento escolar de los estudiantes en general. Las redes sociales marcan el acabose, digamos, o el sumum de los cambios, a tal punto que, por ejemplo, si yo les pregunto ahora quién se acuerda qué es una red social según las teorías antropológicas o sociológicas, capaz que hay un poquito de gente nomás que recuerda cuál era el concepto. Porque ahora decimos red social y nadie se acuerda de la red de apoyo, de la red formada por familiares, vecinos, amigos, conocidos de los amigos y demás. Inmediatamente se nos vienen a la cabeza Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Y eso tiene que ver con esto que les estoy diciendo. La tecnología se nos metió en la vida, se nos metió en el cuerpo. Y ya vamos a ver por qué esto para mí es importante. Cuando estas cosas empezaron a ocurrir, ¿no? Que nos empezamos a dar cuenta, quienes trabajábamos en el tema, nos empezamos a dar cuenta de que la tecnología nos estaba cambiando lentamente, empezamos digamos, a cuestionar o a discutir o a reflexionar acerca de cosas como las diferencias entre las ciudades reales y las ciudades virtuales, ¿sí? Esto de vivir en una ciudad real, vivir en una ciudad virtual, y en esas ciudades virtuales todas las personas analfabetas funcionales no tenían un lugar, no tenían un espacio. Y entonces empezamos a cuestionar si era posible hablar de una vida real versus una vida virtual, y a discutir la importancia de reflexionar sobre vínculos reales versus vínculos virtuales. Y eso fue generando muchas investigaciones y mucha preocupación por lo que podía pasar con los adultos mayores, porque el prejuicio acerca de que los adultos mayores no eran capaces de aprender a hacer, de usar las tecnologías, primaba en muchos investigadores, ¿sí? Entonces la preocupación era qué hacemos con los adultos mayores que se quedan excluidos del uso de las tecnologías, del uso de las redes sociales, del uso de Internet en general. Y en realidad, si la tecnología se nos metió en la vida, se metió en la vida de todos, incluidos los adultos mayores, ¿sí? En esas reflexiones acerca de qué pasaba con los vínculos de los adultos mayores, la discusión o la conversación es en relación a los vínculos de todos. Hay un psicólogo que en un momento escribió una predicción respecto a los vínculos y escribió: en un futuro próximo la mayoría de las personas tendrán 3 tipos de vidas sociales, que serán distintas pero superpuestas. Tendremos amigos, colegas y amantes a quienes conoceremos solo en persona.
amigos, colegas y amantes a quienes conoceremos solo a través de Internet, y amigos, colegas y amantes a quienes conoceremos en persona y en línea. Y a continuación se pregunta, ¿cuál de las tres cosas será mejor? ¿Cuál de las tres cosas será mejor? ¿Por qué habría que elegir entre las tres cosas? ¿Por qué habría que elegir entre tener relaciones virtuales y tener relaciones reales? En realidad no existe más esta diferencia entre un mundo real y un mundo virtual. La tecnología forma parte de nuestra existencia al punto de que no es posible distinguir una vida real de una vida virtual. Hay una vida real con conectividad, hay una vida real con tecnologías de información y comunicación. Y hay una vida real con tecnologías en general. El lenguaje es una tecnología, el lenguaje es una herramienta. Hola, acá estoy de regreso. Se cortó mal recién. Alguien que no me quiere o que no me quiere escuchar hablando de tecnologías me cortó el video y me interrumpió lo que estaba planteando. Bueno, sigo. Eh, estaba, estaba diciendo esto de que eh, al reflexionar acerca de los vínculos, sí, se cortó Luisa. La verdad que no sé, estaba diciendo, riéndome, digamos, de que alguien me escuchó y me cortó la difusión de lo que estaba diciendo. Ahora acá estamos. ¿Sí? Bueno, planteado como lo estoy planteando. Sí, realmente estas cosas de las tecnologías pueden pasar, no, no se preocupen. Hago una pregunta. Eh, Así como lo estoy planteando, ¿no? Esto de que la tecnología se nos ha metido en la vida cotidiana y que no nos dimos cuenta, porque no fue una revolución, fue un cambio paulatino, evolutivo, de las tecnologías con nosotros y nosotros con las tecnologías. Los seres humanos hemos cambiado por las tecnologías porque son herramientas, y son herramientas que se han tornado, lamentablemente para algunos, una necesidad, o se han tornado esenciales en nuestra vida. ¿Sí? Entonces hago una pregunta, ¿usar tecnologías enfocándome en los adultos mayores? ¿Usar tecnología es una oportunidad o es una necesidad en este momento? Y no lo digo solo por la pandemia, lo digo por lo que estoy planteando en relación a la importancia que las tecnologías tienen en nuestra vida actualmente. Son una necesidad, son una necesidad, son una necesidad porque no usarlas nos deja excluidos de la vida humana actual. Entonces, cuando lo pienso como oportunidad, digo, si la pienso como oportunidad, las tecnologías, digo, ¿oportunidad para qué? Bueno, para mantener vínculos con los que están lejos. Oportunidad para fortalecer los vínculos con aquellos que estando cerca están físicamente distanciados por cuestiones como la pandemia.
Son una necesidad, ¿verdad, Liliana? Comparto contigo eso. Son una oportunidad si lo pensamos en el sentido de decir, bueno, nos podemos comunicar con gente nueva, conocer otra gente. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo en este momento, seguramente me va a generar vínculos con personas que no conocía hasta hoy. Son una oportunidad para mantener la autonomía de los adultos mayores, para mantenernos independientes, son una oportunidad para la participación social y cultural, son una oportunidad para mantener una vejez activa, saludable, adaptada a las actuales circunstancias, ¿no? Si pensamos el uso de tecnologías por parte de personas mayores, lo podemos pensar asociado a la Convención Interamericana que protege los derechos de las personas mayores, ¿no? Eh, Reflexionando acerca de la conversación que iba a tener con ustedes, la repasé, la revisé y leyéndola un par de veces, me puse a reflexionar acerca de cuáles son los derechos que no están asociados al uso de tecnologías. Creo que el de vivienda y un par más. Porque en realidad si uno piensa que las tecnologías atraviesan nuestra vida, también transversalizan los derechos que están protegidos para los adultos mayores. A tal punto de que yo digo, el derecho a la vida y a la dignidad están atravesados por el uso de tecnologías, en tanto las tecnologías forman parte de nuestra vida actual. El derecho a la igualdad y a la discriminación, por supuesto que sí. El derecho a la independencia y a la autonomía, absolutamente atravesado por el uso de las tecnologías actualmente. El derecho a la participación, el derecho a la integración social, el derecho a la libertad de opinión, a la accesibilidad, a la educación, a la recreación, a la cultura, si lo piensan también en relación a trabajo. Yo creo que hasta el derecho a la justicia y el derecho a la seguridad social actualmente, por las maneras en que se hacen los procedimientos de contacto con las autoridades, la presentación de un expediente, la manera de cobrar las jubilaciones, etcétera, todo en este momento está atravesado por las tecnologías de información y comunicación. Por ende, el uso de las tecnologías de información y comunicación y la accesibilidad por parte de adultos mayores es una necesidad, ¿sí? Es una oportunidad para tener una vejez saludable, una vejez plena, ¿no? Si se quiere. A ver, otra cosa que es importante del uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los adultos mayores es el hecho de que achica la brecha digital, las famosas brechas digitales por edad. Y el hecho de que los adultos mayores usen las tecnologías de información y comunicación también modifica en sentido positivo algunos de los prejuicios que hay acerca de la vejez y de las discriminaciones hacia los adultos mayores. Yo creo que eso es efectivamente así. No obstante, tengo un par de peros, ¿sí?, asociados a esto. Un pero tiene que ver con que se achica la brecha generacional, o sea, se achica la brecha entre adultos mayores y los más jóvenes. Pero no todos los adultos mayores tienen los mismos accesos a las tecnologías de información y comunicación. Y entonces por ahí me preocupa que no haya claridad respecto a políticas públicas o no haya en todos los lugares de nuestro país políticas públicas adecuadas para que el acceso a las tecnologías de información y comunicación sea igual para todos los adultos mayores. Y no solamente estoy pensando en cuestiones de poder adquisitivo. No lo estoy pensando únicamente en economía y en la posibilidad de comprarme un teléfono celular o tener una tablet. Lo estoy pensando también en relación con otras brechas. La brecha, por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales. Es una brecha que existe. ¿Quiénes necesitan más las tecnologías de información y comunicación? ¿Los que vivimos en el centro de Córdoba
o la gente que vive en Tras la Sierra. La gente que vive en Tras la Sierra, que es la que necesita estar comunicada, que es la que necesita poder acceder a un servicio de telemedicina, por ejemplo. Y paradójicamente ocurre lo contrario. Entonces, ¿cómo protegemos los derechos de los adultos mayores que viven en zonas rurales? Es un tema relevante y a pensar. ¿Qué pasa con los adultos mayores que tienen problemas auditivos o de visión o motrices? Ni siquiera lo pienso con otro tipo de problemáticas, sino con cosas que son reales y propias del envejecimiento. Hay muchos desarrollos en relación a la adaptación de las tecnologías para personas con discapacidad. Claro, como esas adaptaciones están pensadas para la accesibilidad en la discapacidad y se pretende impedir pensar la vejez como discapacidad, lo cual está bien, no se adoptan esas tecnologías o esas adaptaciones para adultos mayores. Pero en realidad, por ejemplo, la tiflotecnología que se puede aplicar para personas que tienen problemas de visión y auditivos, como discapacidad desde el nacimiento, también pueden ser utilizadas para adaptar las tecnologías para adultos mayores. Y eso no supone considerar al adulto mayor como un discapacitado. A la inversa, las rampas tecnológicas están diseñadas para la igualdad de accesibilidad a los dispositivos tecnológicos, ¿sí? No pensadas para la discapacidad, insisto. Bueno, entonces ese sería un pero. Algo sobre lo que hay que pensar y trabajar mucho todavía. Y la otra cosa, y les prometo que con esto dejo de hablar, así les doy posibilidades de hacerme preguntas o comentarios, está la cuestión de, existe la creencia de que una manera, o mejor dicho, la manera de resolver la brecha digital entre adultos mayores y jóvenes y niños es que los adultos mayores usen las tecnologías como lo hacen los jóvenes y los niños. Y eso es un error, porque ¿qué generación hace el mismo uso que la otra generación acerca de qué herramientas? Ninguna. O sea, piensen en el lenguaje. Y yo siempre pongo el ejemplo del lenguaje porque el lenguaje es la herramienta básica en los seres humanos. ¿Sí? Es la herramienta con la que se generan nuestros procesos psicológicos y de ahí en más todo. Sin lenguaje no hay vida humana social posible. A ver, de una generación a la otra, los más jóvenes siempre hacen esto de inventar palabras nuevas para que los de las otras generaciones no entiendan de qué están hablando. Y los adultos usamos terminologías que los más chicos no conocen y pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros no usamos el lenguaje como ellos no lo usan como nosotros y sin embargo todos usamos lenguaje. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Los jóvenes y los niños hacen uso de las tecnologías de acuerdo a sus intereses, sus necesidades, sus posibilidades, sus gustos y sus ganas. Y los adultos y los adultos mayores usamos la tecnología de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras ganas de hacer cosas con las tecnologías. Y no tiene por qué ser iguales. Lo que tiene que ocurrir es que todos tengamos la posibilidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación. Y además, si lo pensamos en el sentido inverso, le podemos ver el lado positivo a usar las tecnologías en la vejez. Los más jóvenes y los más chicos tienen que usar tecnologías, sobre todo en este momento, para hacer cosas como estudiar y trabajar. Y tienen toda una vida por delante en la que las tecnologías van a estar siendo usadas para trabajar y estudiar. Y no necesariamente ellos tienen gusto por hacer esas cosas, ¿sí? En cambio, los adultos mayores tienen la posibilidad de usar las tecnologías para hacer otras cosas, como visitar el Louvre,
sin tener que ir hasta Francia, aunque estaría bueno ir hasta Francia. En este momento uno puede hacer ese tipo de cosas. Uno puede leer una novela entera utilizando un e-reader sin necesidad de ir hasta la librería a comprarlo. Puede aprender idiomas que quizás nunca antes pudieron aprender y ahora pueden hacer cursos conversando con docentes de Estados Unidos y de Alemania sin ningún otro inconveniente que no sea el tener que pagarlo al curso. Pero también hay tantos cursos gratuitos que hacen posible ese tipo de cosas. O sea, lo que estoy queriendo decir es que los adultos mayores pueden hacer un uso y tener una apropiación de las tecnologías de información y la comunicación que mejore su existencia, no usarlas para enseñarle al nieto a sumar y restar únicamente, sino usarlas para que su propia existencia sea una existencia adaptada a las circunstancias actuales y sea una existencia plena, una vejez sin límites. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Escucho ahora o leo, como ustedes quieran. Adriana, ¿quieres que te atienda un humano? Bueno, ese es un tema, ¿viste? El contacto con los humanos se ha restringido y yo creo que no estamos acostumbrados todavía a los vínculos mediados por tecnologías, pero lamentablemente los vínculos en la actualidad tienden a eso. Estamos en caminos hacia una existencia donde haya más mediación tecnológica que contacto con los humanos. Entonces la idea va a ser que aprendamos a vincularnos mediando nuestros contactos con tecnología, pero sin perder de vista que el contacto físico para los seres humanos es fundamental. Entonces, el abrazo al amigo, al vecino, eh, al nieto, al hijo, sigue siendo fundamental. ¿Sí? Sí, Lili, ¿no? Es importante el planteo. En el diseño de talleres, en el diseño de charlas, en el diseño de políticas asociadas a las tecnologías, es fundamental, ¿no? Esto de que las tecnologías se nos han metido en la vida y me parece que, por ejemplo, cuando se armó, viste el texto ese sobre, eh, el texto sobre la Convención Interamericana de Lectura Fácil, no sé si lo han visto. Ese texto dice aprender computación. No, no se trata de que los adultos mayores aprendan computación. ¿Para qué aprenderían computación? En realidad lo que tienen que aprender es a mandar mensajes usando WhatsApp, a usar el Photoshop para luquear una foto y ponerla en su Facebook. O sea, hacer esas cosas que son interesantes y que les pueden gustar mucho más que aprender computación. ¿Sí? Eh, sí, claro, Maite, eso es excelente y en realidad todo lo que tiene que ver con las rampas tecnológicas que lo iba a tocar al tema y después me pareció que era como mucho, ¿no? Las rampas tecnológicas que están pensadas para personas que tienen discapacidad, eh, en la actualidad se dice lo inverso. En realidad, si yo estoy teniendo problemas para ver la letra de que está en la pantalla de mi Windows y Windows tiene un zoom para agrandar la letra, no voy a dejar de usarlo por la creencia de que eso es para personas con una discapacidad visual. Es para que todos los que usamos tecnologías nos podamos apropiar de eso. Porque inclusive hacer eso de que todos usemos las rampas tecnológicas nos permite disminuir la percepción de discapacidad de los otros. ¿Entienden lo que estoy planteando?
O sea, si todos entendemos que las rampas tecnológicas nos pueden ser útiles a todos en algún momento, dejan de ser un dispositivo exclusivamente creado para quien tiene una discapacidad y se convierten también en parte de las tecnologías y nos mejoran a todos la existencia. ¿Sí? ¿Por qué ir a comprar anteojos nuevos si le puedo agrandar la letra a la pantalla? ¿Mm? Bueno, si me dejan hablar, puedo llegar a hablar la tarde, la tarde entera sobre tecnologías. ¿Alguien me quiere hacer algún otro comentario? Gracias, Lili. Un placer tenerte a vos entre el público. Sí, Luis, los abrazos son irreemplazables, ¿eh? Hay que darse un montón de abrazos. Los que saben del tema dicen que hay que dar 9 abrazos en el día. Así que ahora estamos en problemas porque esto de la pandemia nos ha arruinado la vida emocional. Por eso se está previendo, digamos, que la salida de la pandemia va a tener mucha gente con trastornos de depresión, por ejemplo, ¿sí? Porque nos está faltando el contacto físico que es necesario en todas las etapas de nuestra vida. Y por eso insisto en que las tecnologías no reemplazan los vínculos personales, los complementan. Los complementan en la medida en que las tecnologías forman parte de nuestra vida en la actualidad. Sí, sí, Marcela, es así. La accesibilidad nos da a todos la posibilidad de vivir en un plano de más igualdad. Sí, sí, Flav, no nos va a quedar otra que abrazarnos un poco a nosotros mismos mientras tanto. Sí. Te mando un abrazo ya que estamos, aunque sea virtual. Gracias, Luisa. Bueno. ¿Alguien quiere que le cuente algo, que le conteste algo? Si no, eh, estamos próximos a cumplir el tiempo. Veo que hay más gente ahora que cuando empecé, que es macana. Que ya termine. ¿No? Bueno. Eh, ha sido un gusto. Eh, gracias por haberme invitado, Maite, y el espacio en general. Eh, a todos los que se contactaron conmigo y gracias por confiar en mis conocimientos acerca de adultos mayores y las tecnologías. Las tecnologías son un tema que siempre me ha apasionado y los adultos mayores un grupo que siempre me ha preocupado. Guillermo, ¿a qué app te referirías? ¿Referidas a el uso de tecnologías para adultos mayores o referidos a cuestiones de discapacidad? ¿Sí? Si te referís a eso, podría sugerirte un montón de cosas, pero en realidad me estaba refiriendo a cosas simples. Por ejemplo, si vos entras al módulo de accesibilidad de Windows, no necesitas ninguna otra rampa, porque ahí están todas aquellas que son necesarias para usar tanto la computadora como los celulares en este momento. ¿Sí? Oh, Norma, eh, espero que no haya llegado tarde a la charla. Gracias, Cristina. Espero que se repita. Gracias, Adriana. Bueno, gente, saluditos y espero realmente que en algún momento me vuelvan a invitar. Chau, chau.